El día de hoy quisiera conversar con ustedes acerca de una lectura que realicé sobre storytelling, ¿no? Que indicaba el título Los tres pilares del storytelling. Antes de iniciar a conversar sobre esos tres pilares, me gustaría un poco indicar qué es lo que significa storytelling, ¿no? Si esto lo llevamos a la traducción al español, storytelling significa algo como narrar cuentos, narrar historias, ¿no? Esto de acá, esta herramienta, se está utilizando bastante en este momento para el campo empresarial, especialmente en marketing lo están metiendo bastante, pero también en el campo educativo, ¿no? Cómo desarrollar clases utilizando esta herramienta del storytelling. ¿Por qué es la importancia del storytelling? Recordemos que el ser humano no solamente está conformado por su ADN, sino también está lleno de historias, el ser humano también está lleno de emociones. Por eso es que cuando nosotros narramos a través de historias, esas historias, como vienen cargadas de emociones, esas emociones son registradas en nuestra memoria y son más fáciles y más duraderas de recordar. Por eso es que esta opción llamada storytelling, esta herramienta llamada storytelling, es recomendada para poder, llevándolo al campo empresarial, para poder narrar las historias de nuestra marca, narrar las historias de nuestra organización, narrar las historias de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, por eso es esto de aquí, porque está cargado de emociones. Si no hubieran emociones, sería un spot tal cual, en donde yo narro y digo cuáles son las características del producto, que eso ya está pasado de moda, pero lo siguen utilizando, ¿no? Entonces, eso es la publicidad tradicional. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar storytelling, tenemos que saber, ¿no?, que esto es para una campaña específica. Tenemos que conocer cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias que nosotros vamos a utilizar, cuáles son los roles o las características de los personajes que van a estar involucrados en el storytelling, cuál es el ambiente en el cual se va a desarrollar el storytelling y cuáles son las emociones que nosotros queremos transmitir a través de este storytelling. Entonces, los tres pilares importantes que pude rescatar de esta lectura eran que debemos definir adecuadamente las emociones y ver cómo persuadimos a través de estas emociones, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuáles son las emociones que queremos transmitir. No llenemos de emociones nuestro storytelling, ¿no? Máximo 3 emociones. Siempre se recuerda de que 3 son como máximo. Cuando queremos transmitir, comunicar algo, 3 cosas siempre son importantes comunicar. Entonces, si podemos trabajar una, sería apropiado, pero no te excedas en la cantidad de emociones que quieras representar a través de tu storytelling. Segundo punto, tratar de mostrar un conflicto, ¿no? Y ese conflicto que nos deje un mensaje, ¿no? Entonces, representar la historia a través de un conflicto, una situación en la cual nosotros tenemos que tomar una decisión. Y finalmente, la tercera tiene que ver con que debe ser sencilla. Nuestra historia debe ser sencilla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en automático rechaza la complejidad. Por lo tanto, si lo que tú quieres comunicar viene de manera fluida, de manera sencilla, eso se va a posicionar de manera apropiada en nuestra mente, en nuestro registro, en nuestra memoria, y por lo tanto va a ser más fácil de que a la hora que nosotros debamos tomar decisiones, recordemos a estas marcas a través de estas emociones que ya nosotros registramos. Quisiera llevarlo a un ejemplo básico que acabo en este momento de armar. Supongamos que queremos nosotros comunicar el tema de la empatía, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos comunicar. Y bueno, vamos a llevar al tema de la emoción, el amor que nosotros tenemos, el apego que nosotros tenemos hacia un ser querido, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Y empecemos nuestro storytelling. Estaba un fin de semana con mi hijo, y por esas cuestiones fortuitas de la naturaleza, mi hijo sufrió un accidente. De inmediato, al inicio todos entramos en desesperación, pero poco a poco vimos que era necesario tomar decisiones porque cada segundo contaba, y procedimos a llamar al centro de emergencia, los cuales llegaron de inmediato con los paramédicos respectivos. Sin embargo, sabíamos, a través de lo que ellos nos habían comunicado, de que teníamos que llegar a un centro hospitalario o a una clínica cercana para que le brinden la atención respectiva y que podamos salvar la vida de mi hijo.
Estábamos en una hora punta, de tránsito me refiero, y necesitábamos y contábamos y cada segundo se alargaba y se alargaba, se volvía más grande, más intenso, más lento, ¿no? La ambulancia tocaba su sirena, pero habían algunos choferes que no hacían caso de cederle el paso y me sentía impotente estando en la ambulancia y no poder ordenar y tener ese paso para poder llegar, debido a que cada segundo era un segundo menos o una probabilidad menor para salvar la vida de mi hijo. Menos mal que poco a poco los choferes fueron dando pase y llegamos al centro hospitalario donde ya nos esperaban el personal médico que pudo salvar la vida de mi hijo. Ellos, luego, cuando ya estabilizaron la vida de mi hijo, me dijeron de que un minuto más y perdí a mi hijo. Por eso, a partir de hoy, cada vez que escucho una sirena, de inmediato cedo el paso e indico a los choferes que están a mi alrededor que se hagan a un lado para poder salvar una vida. No esperemos nosotros estar en esa situación para empezar a ser empático. Cedamos el paso. Muchas gracias.